Muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión de hoy, haciendo una remembranza de lo que estuvimos analizando durante nuestra última clase. Estuvimos analizando lo relativo a las etapas en el procedimiento penal. Mencionábamos que, atendiendo a lo que dispone el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las etapas del procedimiento penal comprenden las siguientes. En primer lugar tenemos a la etapa de investigación, la cual se divide en dos fases, que es la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial comienza con la noticia criminal a través de los requisitos de procedibilidad, es decir, la denuncia, la querella y los requisitos equivalentes, y culmina con la solicitud de la audiencia inicial a través de lo que es el ejercicio de la acción penal, que puede ir en dos vertientes. Si hablamos de una investigación con detenido, ahí lo primero que se va a discutir es lo relativo a la legalidad de la detención en las hipótesis de flagrancia o caso urgente, o bien puede ser una investigación sin detenido, es decir, no se detuvo en flagrancia al imputado, no se justifica la existencia del caso urgente, y entonces lo que se va a solicitar es citatorio cuando no existe temor de que se va a sustraer de la justicia el imputado, tampoco corre riesgo la víctima o ofendido, ni tampoco existen elementos para presumir que está ocultando, destruyendo indicios o objetos relacionados con el delito. En esos casos entonces se le va a girar citatorio por parte del órgano jurisdiccional para la celebración de la audiencia inicial y se resuelva su situación jurídica, es decir, se le formule imputación y se resuelva sobre su vinculación a proceso. La otra vertiente es que, habiéndose girado citatorio, sin causa justificada no acuda a la cita, y entonces lo que procede es una orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Y tenemos una tercera hipótesis, que es la orden de aprehensión. Esta exclusivamente se va a girar cuando exista necesidad de la cautela para ello, es decir, o exista temor fundado de que se va a sustraer de la justicia, existe también peligro en relación a la víctima, ofendido, a las propias autoridades que están interviniendo dentro del proceso, la sociedad en general, o bien está tratando de ocultar, destruir indicios, objetos relacionados con el delito. También se considera como justificada la necesidad de la cautela cuando, habiendo sido citado, no comparece a la audiencia sin causa justificada, cuando haya incumplido con una medida cautelar que en su momento le decretó la autoridad judicial, entre otras hipótesis que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, mencionábamos que la etapa intermedia también se le conoce como la de preparación de juicio, y esta va a comprender desde lo que es la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, y finalmente tenemos lo que es la etapa de juicio, que va a comprender desde que se recibe lo que se conoce como el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Mencionábamos también que, de acuerdo a lo que precisa el artículo 211 del Código Nacional, la investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo que se lleva a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión, o bien durante la víspera de la ejecución de la orden de aprehensión, y que el ejercicio de la acción penal inicia, como lo habíamos comentado, con la solicitud de citatorio a audiencia inicial o la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial,
en los casos de flagrancia o caso urgente, o cuando se solicita la orden de comparecencia o de aprehensión, con la cual el Ministerio Público pues no pierde la dirección de la investigación. Y como ya lo sabemos, el proceso da inicio con la celebración de la audiencia inicial y culmina con la sentencia firme. Bien, y mencionábamos que la etapa de investigación es la primera etapa del procedimiento penal que tiene por finalidad indagar en torno a la existencia de un hecho denunciado como delito, los datos de identidad de los involucrados, es decir, de la víctima o ofendido, así como del imputado, recolectar los indicios y en su caso datos de prueba que coadyuven al esclarecimiento de los hechos materia de la investigación, y con base en ello poder sustentar en su momento oportuno el ejercicio de la acción penal, por supuesto la acusación en contra del imputado, y solicitar la reparación del daño por parte del Ministerio Público. Mencionamos también la diferencia entre lo que eran propiamente los indicios, las evidencias y los datos de prueba. Decíamos que el indicio es cuando hacemos alusión a cierto material que pudiera estar o no relacionado con el hecho aparentemente constitutivo de delito, mientras que las evidencias van a ser aquellos materiales fácticos que ya han pasado por laboratorio, es decir, ya se practicaron las pruebas periciales correspondientes y ya se llegó a la conclusión de que sí tienen relación con el hecho aparentemente constitutivo de delito, mientras que los datos de prueba va a ser un cúmulo de varios indicios que van a permitir en su momento sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación en contra del imputado y lo relativo a la reparación del daño. Decíamos también que la etapa de investigación comprende dos fases, a saber, la investigación inicial y la investigación complementaria. Decíamos que la investigación inicial comienza con la noticia criminal a través de la denuncia, querella o los requisitos equivalentes. Recordemos que los requisitos equivalentes no están regulados de forma detallada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto, sí hace alusión a ellos, no los regula en forma específica, únicamente se limita a decir que cuando en la investigación de un delito se requiera previamente agotar un requisito equivalente, se le debe notificar a la autoridad pública competente para que resuelva lo que conforme al derecho proceda, y a su vez se le informe dicha situación al Ministerio Público. Y hablamos de varios requisitos equivalentes, como lo es la declaratoria de perjuicio en los delitos de carácter fiscal, la declaratoria de procedencia en los delitos cometidos por funcionarios de cierto rango como diputados, senadores, gobernadores, magistrados, ministros de la Corte, en cuyo caso antes de ejercitar la acción penal previamente se tiene que poner en conocimiento de la Cámara de Diputados, ya sea federal o estatal, para que determine si hay lugar o no a proceder en contra del justiciable, y en caso de que sí, entonces el Ministerio Público o el juez de control puedan ejercer las atribuciones que conforme al derecho proceda. También hablábamos de la excitativa en el caso de delitos de carácter diplomático, cuando un nacional ha injuriado a un gobierno extranjero y entonces a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hace la petición al gobierno mexicano para que se inicie el procedimiento penal en contra de un connacional. Tenemos también la opinión técnica de los organismos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como por ejemplo la Comisión Nacional Bancaria, en delitos de carácter financiero, donde si no existe esa opinión por parte de esta institución no se puede ejercitar la acción penal.
Ahora, decíamos que la investigación complementaria va a comenzar desde la formulación de la imputación, la cual va a dar pauta a la celebración de la audiencia inicial, y que esta audiencia culminaría con lo que se conoce el debate para el cierre de la investigación. Es decir, la etapa de investigación complementaria comienza con el control de la detención, si es que existe imputado detenido bajo las hipótesis de flagrancia o caso urgente, y en caso de no haberlo, entonces la audiencia inicial comenzaría con la formulación de la imputación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, Sí, profe. muy bien. Bueno, a ver, les voy a compartir ahí unas imágenes. Ustedes me dicen si las pueden ver. ¿Sí visualizan las imágenes? Sí, profe. Ok, bueno, ahí lo que pueden ver es un diagrama de lo que es el procedimiento penal. Hablamos, como los comentamos, cómo inicia con la noticia criminal a través de la denuncia, querella o su requisito equivalente. Da apertura a la etapa de investigación, desde luego en su fase inicial. Dentro de esa etapa de investigación pueden tomarse diversas determinaciones, desde lo que es el archivo temporal, porque nos falta a lo mejor un requisito de procedibilidad o no contamos con datos suficientes que acrediten la existencia del hecho, o la probable intervención del sujeto activo. También pudiera darse un principio de oportunidad, es decir, ya habíamos analizado esta figura con antelación en otras asignaturas como en teoría general del proceso, y sobre todo se da en aquellos delitos que no son considerados de tanta relevancia y donde el Ministerio Público pudiera prescindir del ejercicio de la acción penal. A veces lo que se solicita es que se repare el daño ocasionado a la víctima o ofendido, y entonces ya no se inicia el proceso. Ahora, en caso de que se decida judicializar la investigación, entonces ya lo veíamos, la audiencia inicial puede comenzar con el control de la detención, si es que hay detenido, con la hipótesis de flagrancia o caso urgente. En caso de que no, comenzaría, como lo vemos ahí en el diagrama, con la formulación de la imputación, es decir, la comunicación que le hace el Ministerio Público en presencia del juez al imputado de que hay una investigación en su contra y que obran datos de prueba para sustentar la existencia de un hecho aparentemente constitutivo de delito y su probable intervención a título de autor o de partícipe. Una vez enterado de la imputación, es decir, de quién y de qué se le acusa, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se llevó a cabo el hecho que se le atribuye, el imputado tiene el derecho a declarar o a guardar silencio. Comentábamos que el hecho de que el imputado quiera guardar silencio no implica que vaya a ser declarado culpable. Acuérdense que en este sistema nadie puede ser obligado a declarar en su contra, por lo tanto uno de esos derechos es a guardar silencio. Si es así, se debe asentar un razonamiento en ese sentido y se le respeta su derecho al justiciable. En caso de que desea declarar, pues entonces se hará un asentamiento en ese sentido y se le procederá a tomar su declaración. Una vez que se ha formulado la imputación y en su caso tenemos la declaración del imputado, su manifestación de que es su deseo guardar silencio, viene posteriormente lo que es la solicitud de la vinculación
a proceso, que decíamos que la vinculación a proceso es la resolución de carácter judicial que emite el juez de control para determinar la situación jurídica, en este caso del imputado. Y pudiera venir después lo que es la solicitud de las medidas cautelares, pero mencionábamos que una vez que se le hace la solicitud de vinculación a proceso, el juez le tiene que hacer saber al imputado su derecho a decidir en qué momento se va a resolver su situación jurídica, es decir, si desea que se resuelva en ese instante, dentro de las 72 o bien dentro de las 144 horas, y que ahí iba a depender sobre todo de la estrategia que tuviera la defensa. Si obviamente cuenta con datos de prueba que pudieran desvirtuar la responsabilidad del imputado, o bien demostrar que la conducta no es delictiva, pues entonces lo que podemos solicitar es la suspensión de la audiencia y solicitar el plazo de las 72 o en su caso de las 144 horas. Y en esos casos, antes de resolver la situación jurídica del imputado, primero vamos a discutir sobre la imposición de medidas cautelares. Esto con la finalidad de evitar que el justiciable se evada de la acción de la justicia. Si el imputado decide no acogerse al plazo de las 72 o 144 horas mencionábamos, primero resuelvo situación jurídica como juez de control y posteriormente discutimos medidas cautelares. Ahora, también pudiera darse la situación de que se nos haga la invitación para buscar una salida alternativa a través de los denominados acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso, o bien también se nos haga la invitación a buscar una forma de terminación anticipada como lo es el juicio abreviado, es decir, que el imputado acepte haber participado en el hecho que se le atribuye y ser juzgado con los datos de prueba que en su momento ha aportado el Ministerio Público. Y lo que se busca en este tipo de casos es que se le imponga una pena disminuida al imputado y donde posiblemente pudiera alcanzar un beneficio como pudiera ser la suspensión condicional de la pena. Ahora, una vez que se ha determinado la situación jurídica del justiciable y en su caso la imposición de medidas cautelares, habrá que discutir cuál es el plazo que se le va a conceder al Ministerio Público para declarar por cerrada la etapa de investigación. Y una vez culminada la etapa de investigación, decíamos que el Ministerio Público puede optar por tres determinaciones. La primera de ellas, y es la más común, que formule acusación, obviamente mediante un escrito, y con ello se da apertura a la etapa intermedia y a lo que se conoce también como el descubrimiento probatorio. ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Como su nombre lo indica, es cuando cada una de las partes pone a la vista de su contrario todos los datos de prueba que ha recabado hasta el momento, a fin de que estén en igualdad de circunstancias para debatir los elementos de prueba que en su momento vayan a aportar para el desarrollo del juicio. Una vez que se formula el escrito de acusación, se le tiene que correr traslado a las partes para que, por ejemplo, el imputado conteste la acusación. Este lo puede hacer por escrito o bien lo puede hacer de forma oral
en lo que se conoce como la audiencia intermedia. La audiencia intermedia, como lo habíamos analizado ya con antelación, tiene por finalidad, entre otras, depurar las pruebas, es decir, excluir aquellos medios de prueba que no sean pertinentes, que no sean idóneos, que no estén relacionados con el hecho materia de la acusación, aquellos que violenten derechos fundamentales, aquellos que sean inconducentes, que contengan hechos notorios. Y entonces va a haber un debate en relación a por qué se debe admitir o excluir determinado medio de prueba, y recordemos que solamente va a llegar a juicio aquello que sea susceptible de contradicción, porque también una forma de depurar las pruebas será a través de los acuerdos probatorios. Decíamos que los acuerdos probatorios van a ser aquellos acuerdos que celebren las partes para dar por cierto un determinado hecho, y esto no quiere decir que esté aceptando su responsabilidad, simplemente lo que están aceptando es que existe un determinado hecho y que ya no va a ser materia de controversia, y por ende no será materia de debate en la audiencia de juicio. Mencionamos como por ejemplo, el imputado reconoce que privó de la vida al sujeto pasivo con un arma, y entonces con un arma de fuego, y ya no habríamos que practicar, por ejemplo, algunas diligencias tendientes a ver si tenía pólvora o no. O sea, se dan por cierto los hechos y evitamos desahogar pruebas que ya no serían materia de controversia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. En este caso, en el que nos acaba de comentar, ¿podría existir la opción de que alguien se declarara culpable por el homicidio de X persona con, no sé, una cuerda, una piedra? Se da por concluida todas las investigaciones que se llevan, por decirlo, lo del caso de forense, peritos y todo eso, al momento de que él ya se declara culpable. Bueno, es que no hay que confundir, como dijimos, el acuerdo probatorio con lo que sería el juicio abreviado. En el juicio abreviado efectivamente tienes que aceptar tu participación en el hecho y tienes que aceptar ser juzgado con los datos de prueba que hasta ese momento ha admitido el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente estás renunciando a tu derecho de controvertir el hecho materia de la imputación. Ahí en esos casos pues obviamente lo que va a haber es una sentencia condenatoria y lo que se me va a conceder un beneficio. Y en los acuerdos probatorios no implica que estés aceptando tu participación en el hecho, sino que aceptas que se dio un determinado hecho y ya no va a ser materia de controversia. Vamos, un ejemplo más sencillo. El imputado acepta que se robó una televisión de la marca tal, propiedad de Pedro Pérez de Hilar. Entonces pues ya no es necesario acreditar que es propiedad de Pedro y que la televisión es de la marca tal. Aceptamos la existencia de la televisión y del hecho de que se robó. Ahora habrá que ver cómo se dio el hecho, porque a lo mejor, como lo vimos en su momento, estemos en presencia de un error de tipo, ¿no? Donde el sujeto desconocía la ajenidad del objeto y estaba bajo una falsa apreciación de la realidad y consideraba que era suyo. Entonces no, el hecho de aceptar o celebrar un acuerdo reparatorio no implica necesariamente que estoy aceptando que cometí el delito. No sé si queda claro esa parte. Sí, doctor. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Ok. Bueno. Decíamos entonces, bueno, la etapa intermedia entonces tiene por finalidad excluir aquellos medios de prueba que consideramos que son impertinentes, inconducentes, que violentan derechos humanos. Obviamente esto se va a llevar a cabo de un debate, pero otra forma de depurar, decíamos, son esos denominados acuerdos probatorios. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
que solo va a llegar a juicio y va a ser considerado prueba aquello que sea materia de contradicción. ¿Sí? Por eso es que va a ser debatido en la audiencia de juicio o de debate, como se le conoce. Entonces, los medios de prueba que han sido admitidos a juicio se deben desahogar de forma oral en presencia del juez o tribunal de oralidad, precisamente en la audiencia de juicio oral, donde obviamente tendrán que exponer, como ya lo vimos en su momento, sus alegatos de apertura, sus alegatos de clausura, y finalmente el juez tendrá que deliberar y emitir su fallo y en su momento su sentencia. La etapa de investigación y la etapa intermedia, recordemos, de ahí como podemos ver en la imagen, está a cargo del juez de control, ¿sí? Entonces, etapa de investigación y etapa intermedia están a cargo del juez de control, mientras que la etapa de juicio va a estar a cargo de un juez o un tribunal de juicio oral, ¿sí? Maestro. Sí, adelante, Tomás. Yo traigo una duda, bueno, de las noticias de hoy en día, respecto a Emilio Lozoya, quien está siendo procesado, está en proceso, pero fue beneficiado con un criterio de oportunidades. ¿Por qué se le brinda un criterio de oportunidades si, según se dice, no ha aportado las pruebas que prometió, o el convenio en el cual se le dio el criterio de oportunidades no se ha cumplido y anda, pues, no libre como él quisiera, pero sí no tiene las medidas cautelares así apropiadas, o no sé, algo que nos pudiera comentarme al respecto? No conozco el asunto de fondo, pero como lo comentábamos, los criterios de oportunidad normalmente los aplica el Ministerio Público. Es una facultad discrecional cuando considera, por ejemplo, que el delito que se le atribuye al sujeto es de poca relevancia o trascendencia en el derecho penal. Obviamente se tienen que cumplir con ciertos requisitos. No me atrevo a opinar en relación al tema porque no conozco lo que obre en la carpeta de investigación, y no me puedo guiar por lo que dicen los medios, porque normalmente pues son personas que desconocen del derecho y por lo tanto del procedimiento penal, y a veces hacen alusión a figuras que ni siquiera tienen que ver con lo que determinó en su momento el Ministerio Público o la figura del juez de control. Entonces, para que yo pueda dar una opinión más acertada, sí necesitaría conocer más a fondo el asunto y sobre todo conocer la carpeta, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que dicen los medios, que aplicó un criterio de oportunidad, pero pues no lo sabemos, ¿no? Porque no tenemos a la vista las constancias donde efectivamente podamos corroborar que lo que se aplicó ahí fue un criterio de oportunidad. Digo, si ya tuviéramos a la vista las constancias y vemos lo que obra en la misma y la determinación que emitió la fiscalía, si es una determinación de la fiscalía, ya puedo darte una opinión más acertada. Ahorita, de lo contrario, pues sería hacer simples apreciaciones subjetivas pero carentes de un sustento jurídico. ¿Tú qué tanto has profundizado en ese tema, Tomás? Pues más que nada lo que se escucha en los medios, que es una persona que está vinculado a sobornos multimillonarios. De hecho, se le comprobó un soborno cuando él era director de Pemex por $6 millones, mismos que pues no han sido ni exigidos, ni, bueno, a lo que se sabe, ¿verdad?, ni exigidos ni regresados a las arcas federales. Bueno, y algunos otros delitos, pero pues ese, para empezar, es un delito grave. No lo veía yo al alcance de un criterio de oportunidad, bueno, más que por un convenio de delatar a otras personas. Bueno,
Ahora, habrá que haber otras cuestiones, ¿no? La verdad, mire, te voy a ser sincero, esa famosa encuesta fallida del nuestro hoy presidente, pues también es una verdadera tomada de pelo, porque la mayoría de los delitos que según se le pretenden o se le pretendían atribuir a los presidentes, pues ya están prescritos. Entonces no es más que una tomada de pelo y tratar de justificar que está trabajando. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ¿qué le puedes atribuir ya a presidentes como Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, donde la mayoría de los delitos que se le atribuyen ya están prescritos? En el mejor de los casos, posiblemente a Peña Nieto y, como tú lo refieres, a Lozoya, porque son de esa administración, pero habrá que ver también la cuestión de la prescripción. Posiblemente ya hayan prescrito la mayoría de los delitos que se les atribuyen, porque además acuérdense que ellos son muy astutos. Cuando están en el poder, obviamente hacen las leyes a su conveniencia, para que en caso de que cuando ellos ya salgan de su administración y se les pretenda fincar una responsabilidad, pues la temporalidad o la facultad que tenía la autoridad para investigar y sancionar ese tipo de conductas, pues ya está prescrita. Entonces, como te comento, para dar una opinión sí necesitaríamos conocer el trasfondo del asunto, y no quiero dar una opinión errada. Pero bueno, sí, son cuestiones que habría que analizarlas, pero donde no solamente impera el derecho, sino cuestiones de otra naturaleza. Ok, gracias. Nada. Ahora, vamos a ver. Decíamos que la investigación se puede dar bajo dos vertientes: una investigación con detenido y una investigación sin detenido. Vamos a analizar en el caso particular lo que sería la investigación con detenido, es decir, bajo la hipótesis de flagrancia o caso urgente, ¿sí? ¿Cómo empieza la investigación con detenido? Igual, a través del requisito de procedibilidad, o bien la detención flagrante del sujeto activo, o bien cuando habiéndose pronunciado previamente, cuando habiéndose presentado previamente la denuncia, querella o su requisito equivalente, por alguna situación no se puede acudir ante el juez de control y estamos en presencia de un delito señalado por la ley como grave, existe el temor fundado de que el sujeto se va a sustraer de la acción de la justicia, y entonces el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad y fundando y motivando su proceder, es quien va a ordenar la detención del imputado y posteriormente lo pondrá a disposición del juez de control. La figura del caso urgente está regulada por el artículo 146 del Código el caso urgente está regulado por el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ello se nos hace referencia que cuando el Ministerio Público cuente con elementos suficientes para sustentar la existencia del hecho, la probable intervención del sujeto activo, y se trata de delito grave señalado así por la ley y exista temor fundado de que el sujeto se va a sustraer y por alguna circunstancia no puede acudir ante el juez, entonces él, bajo su más estricta responsabilidad, fundada y motivadamente, deberá ordenar la detención del indiciado. Entonces, ¿cómo podemos definir el caso urgente? Como la orden de detención debidamente fundada y motivada por parte del Ministerio Público, ¿sí? Obviamente se tienen que acreditar todas y cada una de las premisas, es decir, debe tratarse de un delito grave, debe existir el temor fundado de que el sujeto se va a sustraer y que por razón de la hora, tiempo, lugar o alguna circunstancia no se puede acudir ante el juez. Ya lo habíamos comentado, es
prácticamente imposible acreditar el caso urgente en la actualidad. De ahí que ya sean pocos los ministerios públicos que recurran a esta figura. Afortunadamente ya los criterios del Poder Judicial en este sentido son muy uniformes y refieren que si falta alguno de estos requisitos, la detención es ilegal. Entonces están ocurriendo otro tipo de artimañas, vamos a, por decirlo así, como formularle la imputación al detenido de un cohecho o un delito diverso, en lo que perfeccionan la carpeta de investigación por la que realmente está sujeta a investigación, y una vez que se ordena su libertad porque no se justificó la legalidad de la detención, pues resulta que ya traen una orden de aprehensión por un delito diverso y lo vuelven a internar. Es ahora lo que están recurriendo, y poco a poco están dejando en desuso al famoso caso urgente. Sin embargo, les comentaba, algunos ministerios públicos todavía se la juegan y llegan a utilizar esta figura. Entonces, si se detiene al sujeto en flagrancia, se inicia entonces la investigación, obviamente a través de la puesta a disposición. El Ministerio Público tiene que recabar los datos de prueba para sustentar la existencia del hecho y, por supuesto, el ejercicio de la acción penal. Obviamente, ¿qué tiene que sustentar? El hecho aparentemente constitutivo de delito y la probable autoría o participación del sujeto. Si considera el Ministerio Público que cuenta con estos elementos y el delito que se le atribuye al sujeto amerita prisión preventiva oficiosa, o también pudiera ser que no amerite prisión preventiva oficiosa, pero él considera que tiene elementos para solicitar lo que se llama la prisión preventiva justificada, entonces va a judicializar la investigación, ejercita acción penal y entonces pone a disposición del juez de control al imputado para que se lleve a cabo, como aquí lo vemos en el diagrama, la audiencia inicial, y lo primero que se va a discutir es lo relativo al control de la detención, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué se va a discutir? Ya lo habíamos comentado, las hipótesis de flagrancia en base a lo que dispone el artículo 146, y hacíamos referencia a que este dispositivo nos habla de cuatro tipos de flagrancia. Lo que es la flagrancia en sentido estricto, cuando el sujeto es detenido en el momento de estar ejecutando el hecho, que sería la fracción primera, y después tenemos la fracción segunda, que contempla dos incisos, el inciso A y el B. El inciso A nos regula lo que se conoce como la figura de la cuasiflagrancia, que se diferencia de la primera en relación a que inmediatamente después de haberse ejecutado el hecho hay una persecución material y su posterior detención, y hablamos de una persecución ininterrumpida, ¿sí? En ningún momento hace referencia el código a que no se le pierda de vista, porque había ciertos criterios por algunos abogados y desgraciadamente por algunos jueces, de que si se le perdía de vista al imputado o indiciado, aun y cuando se continuara haciendo la búsqueda, la detención era ilegal. Hoy afortunadamente ya quedó superado eso, y lo único que se solicita es que no se interrumpa la persecución. Por eso es que actualmente pues intervienen las cámaras del C5, la comunicación en este caso vía radio, para tratar de ubicar al imputado. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? No,
Hablábamos también de la fracción... Perdón, ¿no? Maestro, pero Sí. si está, no hay nada en la presentación, está la pantalla oscura, si está presentando algo, porque no hay nada. Sí, se Está perdió. oscura. Yo sí la veo, pero ya se volvió a perder. Sí, no se ve nada. Ahí lo logran ver. No, profesor, la pantalla sí, pero todavía. Sí. No, profesor, está en negro, profe. ¿Quién sabe? Oiga, profe. Sí. Me dice esta Andrea que tuvo un problema con su papá. Ujú. Se le botó la presión, por eso no pudo asistir a clases. Ah, no te preocupes. Y ella es la que nos auxilia luego con estas fallas técnicas. Así es. Sí. Bueno, no pasa nada. El material está en la plataforma para que lo puedan checar. Y más que nada, si ven, son como cuadros, diagramas, para que fuera pues más sencilla la comprensión de la asignatura. Pero si no ocurre nada, lo seguimos dando. ¿Quiere que le ayude, profe? A ver si puedo transmitirla. Hable, a ver si puedes. Sí, a ver. Le quieren tumbar el puesto a Andrea. Sí, ¿verdad? Bueno, ya dejé yo de compartir, a ver si. Profe, Sí, perdón, no era Andrea, era Gina. Georgina. Es que no está ninguna de las dos. No, por eso. Ok, gracias. La compañera Georgina comentó que está apoyando a su papá ahorita en el hospital y que iba a hacerle algún método de atención y que no me iba a tomar la clase ahorita. Ok, gracias, Tomás. Miren, sí, ahí está. ¿Sí la ven? Bueno, sí la veíamos. Sí. Ah, qué bueno. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos a la vista, aunque se ve muy pequeña, no sé si la alcancen a ver todas ustedes. ¿Está bien ahí, profe? ¿Cómo la ven ustedes? Yo no veo más que la foto de Carlos. Sí. La foto de Carlos. A ver, permítanme. Falta como extenderla, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí está bien? ¿O Yo sí la veo bien. Pero que es mi primera vez? Bueno, yo sí la veo, pero no sé si tus compañeros. Amigos, díganme, porque no sé. Ahí nada más lo que Yo sí la veo bien. ¿Sí se ve? ¿Ya? Vale. sí, no, ya se ve bien. Ok, bueno. Ahí lo que estamos analizando entonces es el desarrollo de la investigación con detenido. Decíamos, esta inicia normalmente con la detención flagrante y por supuesto la denuncia querella o su requisito equivalente. El Ministerio Público inicia la carpeta, obviamente a través de la puesta a disposición, a través del informe policial homologado. Lo que va a ordenar es la recolección de los indicios, evidencias y en su caso datos de prueba, para que dentro del plazo que señala la Constitución Federal, en este caso las 48 horas o 96 si se trata de delincuencia organizada, determine si ejercita o no la acción penal.
En caso de que determine ejercitar la acción penal y estemos en presencia de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, o bien no estando en presencia de un delito que amerite dicha medida, el Ministerio Público considera que tiene elementos para justificar la solicitud de la prisión preventiva, valga la redundancia, justificada. Entonces debe aportar datos de prueba en ese sentido, y decíamos, ¿cómo puedo justificar la imposición de la prisión preventiva, aun cuando se trate de delitos que no meritan prisión preventiva oficiosa? Pues que existe temor fundado de que el imputado se va a sustraer de la acción de la justicia. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada de si el imputado al momento de comparecer ante el Ministerio Público aporta un domicilio falso, se manda a la policía de investigación al domicilio que aportó y se realizan entrevistas a las personas que viven en las inmediaciones y todos niegan conocer al imputado. Se hacen los requerimientos al IMSS, al ISSSTE, a CEMOVI, al INE, y resulta que con cada autoridad dio un domicilio diverso. Pues entonces el Ministerio Público, ¿verdad?, tiene datos de prueba para poder sustentar ante el Ministerio Público, ante el juez de control, que existe el temor fundado de que el sujeto se va a sustraer de la acción de la justicia y en su momento pudiera solicitar la prisión preventiva justificada. Ahora, en caso de que no vaya a solicitar prisión preventiva justificada, ahí puede aplicar válidamente su criterio y lo que señala el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y disponer de la libertad del imputado, no sin antes apercibirlo de que tiene que comparecer cuantas veces sea requerido, ya sea por el propio Ministerio Público o bien por el órgano jurisdiccional en su momento. Y ya sabemos, ahí lo que se llevaría a cabo es una investigación sin detenido, y lo que se puede solicitar es citatorio, comparecencia u orden de aprehensión. Pero en el caso de una detención flagrante, obviamente la primera diligencia que se va a llevar a cabo, de acuerdo a lo que precisa el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el control de la detención. Decíamos entonces que el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de varias hipótesis de flagrancia. Ya explicamos lo que es la flagrancia en sentido estricto y la cuasiflagrancia, que es la fracción segunda, inciso A. Pero luego tenemos el inciso B, que nos regula dos tipos de flagrancia: la flagrancia por señalamiento y la flagrancia indiciaria. La flagrancia por señalamiento, su mismo nombre nos lo está diciendo, debe haber un señalamiento por parte de la víctima o ofendido, algún testigo o incluso algún partícipe del delito que haya intervenido en su comisión junto con el imputado. Pero además se debe encontrar en su poder el objeto, los instrumentos del delito. Si falta alguno de esos requisitos, entonces no podemos hablar de flagrancia por señalamiento. Y luego tenemos otra hipótesis ahí mismo dentro del propio inciso B, cuando nos dice o se cuente con información, ¿verdad?, que haga presumir fundadamente que participó en el hecho. Entonces en esos casos, decíamos, la fiscalía, una vez que se le da el uso de la voz en la audiencia inicial, tendrá que decir: su señoría, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146, fracción tal, inciso tal, solicito se decrete de legal la detención practicada en contra del hoy imputado fulanito de tal por tal delito, y para justificar la legalidad de la detención en este momento se ofrecen como datos de prueba los siguientes, ¿no? ¿Y qué tendrá que aportar para justificar su detención? Pues obviamente la entrevista de los policías que practicaron la detención, obviamente el informe policial homologado, la entrevista de la denunciante o querellante,
que si por ejemplo hablamos de señalamiento, pues obviamente la entrevista donde refiere, ¿va?, cómo se llevó a cabo el hecho y cómo es que llega a la conclusión que la víctima señala al imputado, pero que además encontró en el momento de su detención que tenía en su poder los objetos o los instrumentos del delito. Obviamente, una vez que termine de exponer su teoría del caso en relación a la hipótesis de flagrancia que está manejando, nosotros tenemos la oportunidad de contraatacar ese argumento, y en caso de que la fiscalía no aporte elementos suficientes para sustentar la legalidad de la detención, pues lo que vamos a solicitar entonces es que se decrete de ilegal y por lo tanto se ordene su inmediata libertad. ¿Sí? Ahora, si la detención se decreta de legal, pasamos a una siguiente fase que se llama la formulación de la imputación. ¿Y qué es la formulación de la imputación? Decíamos, es la comunicación que hace, en este caso la fiscalía en presencia del juez, en el sentido de que que una persona está sujeta a una investigación y que por lo tanto se cuentan con datos de prueba para sustentar la existencia de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito y además su autoría o participación. Aquí se le hace saber entonces quién, cómo, cuándo, dónde y cómo aconteció ese hecho que es considerado como delito, ¿sí? Y decíamos que en estos casos no hay un debate. El código en ese aspecto es cerrado y dice que la defensa y el imputado a lo mucho podrán pedir aclaraciones, es decir, si el Ministerio Público no fue claro en alguna de sus manifestaciones, solamente nos vamos a limitar a pedir que nos la aclare. ¿Dónde va a haber debate entonces? Hasta la vinculación a proceso. Es decir, una vez que han formulado imputación, o sea, ya me hicieron saber quién y de qué se me acusa y cómo sucedió el hecho, entonces ahora el Ministerio Público vuelve a tomar el uso de la voz y va a solicitar mi vinculación a proceso. Aquí recordemos, me van a hacer saber mi derecho a decidir cuándo se debe resolver mi situación jurídica, si en ese momento, dentro de las 72 o de las 144 horas. Si decido que se resuelva en ese momento, entonces primero resuelven sobre la solicitud de vinculación, o si opto por el plazo de las 72 o 144 horas, primero discuto medidas cautelares y en la continuación de la audiencia ya resuelvo sobre la vinculación a proceso. Y la finalidad pues obviamente es evitar que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia, y finalmente esa audiencia inicial va a culminar con la discusión en relación al plazo